Buenas noches, don Blas. Buenas noches. Don Blas Piñar, político, notario y escritor. Además, notario, bueno, primeramente llegó a ser en Murcia y luego ha sido notario de mi pueblo, que es Madrid. Podemos ir viendo imágenes y don Blas seguramente que no necesita imágenes para recordar, tiene una memoria impresionante, pero yo creo que nos va a ayudar casi más las imágenes a ustedes y a nosotros. Bueno, y estaban desclavando ya había cambio de calles, ya había cambio de símbolos de una época, comenzaba otra, lo podemos ver aquí. Y yo he preparado esto para ir hablando ya y calentando motores de lo que era la calle de aquella época y las cortes aquellas que usted debe de recordar perfectamente. Usted puede ir comentando lo que le plazca a don Blas. Bueno, pues creo yo que el tema de la transición es de plena actualidad. El fruto de la transición es lo que estamos viviendo ahora en España. ¿Una segunda transición, quizás? No creo que... Porque hay quien lo dice. Bueno, sí, se dicen muchas cosas en este momento porque hay una crítica permanente y constante, pero que hace referencia solamente a los efectos, pero no a las causas que han producido esta situación caótica actual, que podemos compendiarla con una frase que yo he repetido en algunas ocasiones. España ahora parece un manicomio en régimen de autogestión. Yo creo que hay que centrar la atención no sobre los efectos, que son bien palpables, están a la vista, sino sobre las causas que han motivado esos efectos. Porque si un médico no sabe cuál es la causa de la enfermedad, difícilmente podrá poner remedio a la misma. De forma que voy a preocuparme, sin olvidar los efectos de las causas que han producido esta dramática situación de la España en que ahora vivimos. Yo creo que hay que hacer una reflexión, hablando de las causas, sobre dos grandes magnicidios. Y hablo de magnicidios y no de homicidios, porque en este caso no se trataba de matar a un hombre, sino de matar lo que ese hombre significaba o representaba para que surja una modificación histórica radical. Me estoy refiriendo al asesinato magnicidio de don José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936. Y me estoy refiriendo al asesinato de Luis Carrero Blanco, jefe del gobierno español, el día 20 de diciembre de 1973. El primer cambio radical histórico se quería producir con el asesinato, el magnicidio de don José Calvo Sotelo. El Día Rojo, según se acordó en un congreso internacional de los partidos comunistas, que entonces eran secciones del Partido Comunista Internacional, para el día 1 de agosto. El día 1 de agosto era el Día Rojo. Hubo un alzamiento militar que hubiera sido alzamiento militar, es decir, solamente daría pretexto para una guerra civil, hasta que en la zona roja ese cambio radical histórico se produce a través de una lucha, un combate, un intento de liquidación del cristianismo en esta zona, con un martirologio ejemplar e innumerable, donde no hubo ni una sola apostasía, y además con lo que se ha llamado martirio de las cosas, 20.000 templos incendiados o profanados, y además imágenes, obras de arte religioso, y ya el colmo por lo significativo que es el fusilamiento del monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, también dinamitado, cambió de nombre llamándose Cerro Rojo. Usted ha hecho una descripción perfecta de lo que fue una etapa de la historia triste y lamentable, que fue cuando era responsable el Frente Popular. Sí. Si me va a permitir, yo es que para los más jóvenes siempre me gusta poner ejemplos. Don Blas acaba de hablar de un asesinato brutal, que era el jefe de la oposición, Calvo Sotelo. Para vosotros, para que lo entendáis, es como si ahora mismo la policía
que está para custodiar y para proteger al ciudadano español, que para eso la pagamos, pues resulta que van al domicilio de Rajoy y lo detienen, y él mismo asombrado le dice a su mujer: no te preocupes, que no pasa nada, voy a acompañar a estos señores que parece ser que quieren hacerme unas preguntas, tráeme la gabardina, por favor. Y entonces se va al coche con los policías, y en el camino, que él cree que le llevan a algún sitio, a una comisaría o a algún sitio, le pegan, el que va detrás se saca una pistola del cinto y le pega un tiro en la nuca. Lo asesinan en el mismo coche, y llegan y se van al cementerio de la Almudena de Madrid, y los despojos de Rajoy lo tiran en la puerta del cementerio. Más o menos es eso lo que pasó, ¿no? Así es, sí. Y hay una frase muy significativa también, cuando ha terminado un discurso muy brillante Carlos Sotelo, señalando la situación en que España se encontraba en aquel momento, la pasionaria se levanta y señalando que dice: ese hombre ha hablado por última vez. Ahora vamos al segundo magnicidio, que es el Carrero Blanco. ¿Por qué se mata a Carrero Blanco? Se le mata por lo que representa y significa. Todavía no se ha aclarado ese magnicidio, ¿eh? ¿Cuál? Todavía no se ha aclarado del todo. Bueno, se sabe quiénes han sido los ejecutores materiales. Pero no los inductores o no los que sabían algo y callaron. Bueno, es muy significativo que la víspera del asesinato estuviesen en el despacho de Carrero Blanco, en la presidencia del gobierno, el famoso señor Kissinger, que fue uno de los animadores de la guerra del Vietnam y que además, por eso mismo parece ser que le dieron el Nobel de la Paz. ¿Me permite que ponga una pieza? Sí, sí. Y seguimos comentando. Sí. Pues bueno, vamos ahora a poder ver y escuchar a usted, además en su plenitud. Esto que vamos a ver y vamos a escuchar fue una manifestación de Fuerza Nueva que hubo en el barrio de Salamanca de Madrid, y que era en base a pedir, a solicitar, porque era terrible lo que estaba sucediendo por aquel entonces. Era un día sí y otro también. Era el fin del terrorismo y la unidad de España. Lo vemos y lo escuchamos. Porque Fuerza Nueva ha asumido el riesgo, el honor y la responsabilidad de la convocatoria y de la organización. Estoy aquí para dirigiros unas palabras de saludo, de emoción y de alegría. España, enemigo de España, no ha muerto, está aquí en pie, por su vida. Que no olviden que si los combatientes por España quebrásemos por la traición interior, si alguien tratase de machacarnos, de golpearnos, de herirnos, de disolvernos o de matarnos, que sepan que ellos serán los primeros que sufrirán el castigo, porque los traidores merecen el castigo que su cobardía. España unida jamás será vencida. España unida jamás será vencida. España unida jamás será vencida. Ahora se recomienda encarecidamente, para ejemplo de toda España, para no parecernos a las hordas marxistas, que se dispersen todos en orden y con disciplina. ¿Qué recuerdos, don Blas, viendo estas imágenes? Sí. Además, yo recuerdo que Fernández Ordóñez, el que fuera ministro, en las Cortes llegó a decir una cosa muy curiosa. Dijo: las chicas, las mujeres más guapas están en Fuerza Nueva. Llegó a decir él, que pues fue sí, ministro con Felipe González. Tuvimos una juventud espléndida, multitudinaria. Estábamos en la calle y precisamente porque nuestros actos tenían un apoyo multitudinario en la calle, naturalmente los que iban a producir la transición quisieron eliminarlos.
Fortenova sufrió una persecución terrible que yo cuando ahora repaso de vez en cuando los 5 libros que tengo publicados sobre la transición política, sobre los cuales ha habido un muro de silencio absoluto, ¿verdad? Como el que ahora está sufriendo, por ejemplo, Alternativa Española, un partido en el que yo ahora, aunque por razón de mi edad poco puedo hacer, milito hasta el punto, vamos, por una anécdota, ha habido ahora, como saben, quizá lo que me están escuchando, o no saben, ha habido una exposición totalmente blasfema en la Universidad de Granada, en la que la Virgen aparece como prostituta, Jesucristo aparece como homosexual, aparece una pareja relacionándose como se relacionan las parejas en un burdel, e incluso como un burdel representado en el templo. Bueno, pues ha sido Alternativa Española que ha conseguido, pidiendo incluso la dimisión del rector de la universidad, que esa exposición, gracias a Dios, haya sido clausurada. Es más que estos vídeos, que yo confieso que no había visto y que no conocía que existieran, pues me ha hecho rememorar y recordar aquellos tiempos en que estábamos luchando por Dios, por España y por la justicia, y yo sigo luchando por esos ideales. Hicimos manifestaciones contra el terrorismo, no solamente en Madrid, sino en toda España. Hicimos manifestaciones contra el aborto, del cual podremos hablar después si le parece a Alfonso que es oportuno. Y finalmente hicimos unas manifestaciones que llevamos por el Día de la Patria Española, para replicar a la berrieguna del nacionalismo separatista vasco. Y todas estas manifestaciones tuvieron una presencia realmente multitudinaria, profundamente emotiva, y por consiguiente los pasajes que hemos visto hace un momento, al recordarlos yo he sentido una profunda emoción. Bueno, ¿y lo de la unidad de España qué me dices? Bueno, la unidad de España está corriendo un gravísimo peligro. Antes, cuando poníais el vídeo inicial, yo estaba hablando de las Cortes. Bueno, fíjese, pues, fíjese los atentados que había, cómo quedaban los coches. Es tremendo, y que iban los pobrecillos dentro. Yo cuando recuerdo aquellos días terribles realmente sufro muchísimo por ver a qué tragedia nos condujo la llamada transición. Aunque ya la transición comenzó antes, eso decía Sánchez Santamaría, por ejemplo, hablando de la lucha antiterrorista, empezó mucho antes que... Vamos a escuchar la tensión que había en la calle. Vamos a escuchar el sonido directo. Estas imágenes, que las veamos a toda pantalla, escuchamos. Parece mentira que ustedes digamos. Parece mentira. Y Franco levantaba la cabeza. Parece mentira. Gobierno de división. ¡Traidores! Señor, dales el descanso eterno y brilla para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Encima de la disciplina está el honor. ¡Gobierno de división! Bueno, pues sí, para los más jóvenes tengo que volver a hacer hincapié en ellos. A mí me interesan mucho los jóvenes, don Blas. Parece que es cineficción, pero no. Triste, lamentablemente, el sonido es original y las imágenes son originales. Esto es lo que ocurría en las calles. Ese día precisamente porque se ocultó cuando iba a producirse la salida de los cadáveres de los que habían asesinado. Yo acudí a ese acto porque tuve noticias de la hora en que iba a producirse. Salieron por la puerta de detrás del hospital donde se encontraban para que no llamar la atención a una hora desusada. Vi a militares, algunos tenientes generales con una cara compungida, ver aquel espectáculo realmente doloroso y lamentable. Y luego los incidentes que allí el incidente, mejor dicho, que allí se produjo, en que intervino Gutiérrez Mellado y el
capitán de navío, que en el momento está diciendo que por encima de la disciplina estaba el honor, era precisamente mi consuelo, el que conocí muchos años después, ¿verdad? De forma que a mí incluso cuando estábamos ahí cantando no sé qué himno a la salida, pues alguien me cogió y usted se calla. Digo, yo no me callo como usted no me tiene sobre el suelo, ¿verdad? Y bueno, fue muy desagradable y nos dimos cuenta... Me permite, don Blas, porque sí, claro, aquí sí. los seguidores de España en la memoria son muy inteligentes y entonces están diciendo, bueno, el señor Arteseros no toca también lo que sucedía del otro lado. También hubo terrorismo brutal del otro lado, no tanto como del otro, y el terrorismo nacionalista, pero también hubo, y podemos ir viendo imágenes de unos hechos terribles también y lamentables que fueron los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, que fue en enero de 1977. Bien, vamos a ver, con respecto a lo que se llamó matanzas de Atocha, yo quiero decir lo siguiente, porque es un tema que me hizo sufrir muchísimo, porque se desarrolló una campaña, no solamente contra Fuerza Nueva, la que se llamaba Sindicato del Crimen, Escuela de Terrorismo, la ETA Azul, el general Sánchez Santa María, que luego dijo que se había equivocado de bando, llegó a equipararnos con Guerra y Batasuna. Pues bien, cuando se produjo lo que se llama matanza de Atocha, pues en la radio, en los medios de comunicación, constantemente se repetía: Blas Piñar citado en la Dirección General de Seguridad con motivo de los asesinatos de Atocha. Esa nota la había facilitado un organismo oficial que creo que se llamaba Oficina Coordinadora de la Información, que debía depender del Ministerio X. Lo cierto es que estando yo en mi despacho como notario, me llama el señor Martín Villa, al que yo conocía hace tiempo, porque había sido el mandamás del SEU, ¿verdad? Y era un hombre que estaba incorporado al régimen. Me llama por teléfono y me dice: oye, que estoy oyendo en la radio y que no dicen que tú estás citado al señor general de seguridad. Ponte en contacto con el director general de seguridad. Bien, yo no sé si Martín Villa, al darse cuenta de que esa noticia había salido del ministerio o de un ministerio, me llamó con un poco de remordimiento de conciencia. Yo llamé al director general de seguridad. Me dijo: pues no está don Mariano Nicolás, que había sido jefe de policial del movimiento y gobernador civil en la época de Franco de no sé cuántos sitios. Últimamente lo fue de Madrid, al que yo conocía muy poco. Una vez me acuerdo que profesionalmente tuve que autorizar una escritura que tenía que firmar, pero yo no tenía ninguna relación con él. Bien. Entonces me dijo: no está, y me dice: si no está el director de seguridad, yo antes de media hora me presentaré allí. Usted siga, pero voy a pedir que pongan imágenes, porque Sí. es importante esto. Bien. Me dice: bueno, pues yo voy a ir allí a la Dirección General de Seguridad, no para hacer declaraciones, sino a pedir aclaraciones. Llego allí, me dice: en la Dirección General de Seguridad, en ningún departamento le han citado separado. Bueno, pero como sigue la radio, la televisión, la prensa, sí, que lo diciendo que todo. Yo, en fin, vamos, he citado, su silencio da la impresión de que efectivamente estaba citado. Bien, cuando yo llegué allí... Mire, perdóneme, don Blas, en ese helicóptero tengo entendido que iba el rey. Bueno, yo no lo sé tengo porque entendido que verdaderamente fue una manifestación, fue un entierro multitudinario, sí. Y creo que el rey quiso verlo desde el aire y parece ser que eso es lo que le motivó al rey a hablar con Adolfo Suárez y decirle que había que intentar ver la posibilidad de legalizar el Partido Comunista. No sé si lo habrá oído usted. Sí, lo he oído. Prosiga, estaba usted que se encontró que no había, había búsqueda y captura contra usted, vamos, o sea, que no tenía que declarar. Verá, es que esto es muy importante. La campaña de prensa fue brutal. Sí. Cuando el PP, por ejemplo, se alarmaba, ¿verdad?, y se indignaba porque habían llamado asesino, llamarle, en esa conferencia que iba a dar allí en Asturias, bueno, a mí no es que me han llamado asesino, es que lo han puesto en carteles por las calles, ¿verdad? Bueno, bien, a mí Mariano Nicolás me recibe, estuvo ciertamente muy atento conmigo, me dijo que su mujer, en fin, que no le había prohibido de los actos de Fuerza Nueva, pero hacía grabar los discursos que yo pronunciaba. Me dice lo siguiente: ha habido una rueda de prensa aquí en la Dirección General de Seguridad, que el señor Juan José Rosón ha insinuado que usted era el que había organizado las matanzas de Atocha. Bueno, ¿y qué pruebas ha aportado?
porque yo la verdad es que no sabía ni que existía un despacho de laboralistas. Bueno, he oído decir que después de esa manifestación o de otra iban a asaltar mi despacho como notario, cosa que no ocurrió afortunadamente. Martínez Campos, por alguien con sentido común debe intervenir para que no se produjese. Bueno, si alguien tiene la curiosidad de leer este libro, que digo, está rodeado de una muralla de silencio. Bueno, y luego retomando lo que usted está comentando, luego le volvió a pasar algo parecido también y le quisieron colgar el San Benito del 23F. Y Bueno, usted sí, allí en el Parlamento era de sí. los pocos que no sabían nada y no tenía Yo ni no idea tenía de nada. la menor Porque idea usted de no que se iba estaba a en ese producir gobierno que el Alfonso bueno, Armada. Bueno, mire usted, pero bueno, hay iba una a cosa muy presentar. importante, Sí, sí. ya que sacas lo del 23F. Cuando el general Armada se presenta con su lista de gobierno y los nombres de los ministros, yo entiendo que no contaría con el consentimiento de los ministros. ¿Y quién eran los ministros? Pues los partidos del sistema, desde el Partido Comunista, ¿verdad?, hasta Alianza Popular. Esto es creo que es un argumento que hasta periodistas había, estaba Ansón, de ministro de la Comunicación estaba Ansón también, en esa bueno, lista. yo sé que conseguí ver la lista, verla, y verla. Sí. Pero Vamos no viendo recuerdo imágenes de otra cola, todos los nombres. aunque sigamos hablando. Me he permitido hacer una cola, una base, pues imagínese, se le ve, porque va en el tiempo, que va también envejeciendo como usted y como yo, que es Su Majestad el Rey. Entonces, Su Majestad el Rey pues, ha tenido protagonismo fundamental en muchos hechos que han ido configurando todo este periodo y esta etapa en lo que usted también, en lo que le corresponde, fue protagonista. Su Majestad el Rey. Bueno, mire, yo cuando me hago un esquema, ¿verdad?, de por qué se produjo la transición, es decir, el pacto entre lo que llamamos católicos liberales y los agnósticos y ateos, ¿verdad? Esto lo he visto en un trabajo de esto que se ha publicado o se ha hecho público recientemente. Bien, pues la corona, naturalmente, recae sobre la persona del actual rey. Bien, que fue antes príncipe. Cuando juró como príncipe, dijo que la monarquía, de la que él iba a ser, como ha sido jefe del Estado, era la monarquía del movimiento nacional. Y cuando hizo el mensaje de la corona el 22 de noviembre de 1975 en las Cortes, volvió a recordar la figura de Franco y que su comportamiento y su lealtad a lo que él significaba iba a conducirle en el futuro, ¿verdad? Bueno, y naturalmente, claro, que mantendría los principios del movimiento y todas sus leyes fundamentales. Mire, cuando se hizo la transición, el engaño fue tan tremendo que se emplearon para conseguirlo no palabras amenazadoras, sino palabras muy sugestivas, como reconciliación y como reforma. La reconciliación lleva escondida otra cosa, que era la revancha, y la reforma escondía la ruptura. Es lo que estamos ahora viviendo a través de la memoria histórica, a través de la educación para la ciudadanía, que trata de cambiar ideológica y moralmente a los españoles, y lo ha conseguido. No se queman iglesias, pero las iglesias han sido refugio de miembros del Partido Comunista que colaboraban con la Hermandad de Operación Católica, cuyo último presidente, el último presidente, era un comisario del Ejército Rojo del Partido Comunista. De forma que esto es muy importante porque hay una vertiente eclesial en la transición, una vertiente militar y una vertiente puramente política, ¿verdad? Bueno, si quieres preguntarme algo, pregunta. Vamos a ver un corte que he preparado con el invitado que tenemos aquí esta noche, don Blas Piñar. Esto fue en la Plaza de Oriente y fue en el 4º aniversario de la muerte del anterior jefe del Estado, el general Franco. Lo vemos y lo escuchamos. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente frente a aquellos que atropellen la unidad de la paz.
patria, el sello nacional o el honor de los españoles. Yo voy a atreverme hoy aquí a daros esa voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Es increíble la cantidad de seguidores que tenía usted. Usted consiguió cerca de 400.000 votos y consiguió un escaño, mientras que en el País Vasco, con muchos menos votos, consiguieron 7 escaños. Bueno, tengo aquí las cifras. Usted en el año 79, 379.463 votos y consigue su escaño. Además en una etapa cargada de historia. Usted vivió el 23F y vivió cantidad de cosas. Y además con un lema, que era España en tus manos. Y en cambio otros pues conseguían con mucho menos votos 7 escaños. Eso es que la ley electoral no ha estado bien hecha, ¿no? Sí. Pues sigue estando mal hecha. Mire, una vez di una conferencia en nuestra aula de Fuerza Nueva, un ruso que era catedrático de literatura eslava aquí en Madrid, un gran amigo, hombre brillante, que nos dijo, miren, las democracias son muy distintas en función de la ley electoral. Por ejemplo, en Francia, el señor Le Pen, que solamente tuvo, creo que en una ocasión, un diputado o una diputada en el Parlamento francés, tenía, me parece que 11 diputados en el Parlamento de Estrasburgo, que naturalmente que el electorado que le votaba a él era el mismo, ¿verdad?, que el que votaba para el Usted va hablando, pero podemos ir viendo imágenes. Yo he preparado ahora el juego ese de imágenes. Sí. Son imágenes que la gente tiene que recordar y que está en su memoria. Son imágenes de disturbios que había en todos los rincones de España. La gente salía a la calle alborotada y eran pues los disturbios callejeros. Perdone, siga usted. Sí, no, antes, para finalizar el tema de Matanza de Atocha, quiero decirle que al final, cuando fue la vista oral, yo ni siquiera fue citado a la misma. Eso quiere decir que fue una campaña tratando de ilegalizar a Fuerza Nueva como si fuese un grupo terrorista. Bueno, yo lo que pienso es que muchos de los asistentes a esos actos multitudinarios todavía vivirán y supongo que su presencia allí era dar testimonio público, valiente y de alguna forma arriesgado de su adhesión a la obra gigantesca que se hizo en España. La frase gigantesca no es mía, sino que es el señor Fraga Iribarne, a pesar de que el que afirmó su fidelidad el 18 de julio dijo que había que hacer una reforma del orden constitucional. Y se hizo, porque el señor Fraga Iribarne fue uno de los coautores de la Constitución. Y de ahí arranca todos los males que estamos sufriendo en este momento en España. Bueno, yo tengo en mis manos, lo podemos ver, si lo enfoca la cámara, Don José María Velo de Antelo. Menudo libro, además lo he traído para regalárselo. Aquí está usted por todos los lados. Sí. Bueno, todos. Es Los orígenes del Partido Popular. Sí, él fue uno, creo que de los que pusieron en marcha. Y con los 7 magníficos. Sí. Fíjate, aquí dice, por ejemplo, ¿sabía que Adolfo Suárez fue presidente de uno de los 7 partidos que fundaron Alianza Popular? ¿Conoce quiénes eran sus fundadores y qué procedencia ideológica tenían? ¿Sabía que 6 de los miembros de la primera junta directiva de lo que hoy es el Partido Popular habían sido ministros de Franco? ¿Sabía que Manuel Fraga fue el último en llegar al proceso asociativo que desembocó en la Alianza Popular? Y bueno, usted es aquí también protagonista en este libro. Bien, sí. Acaba de salir ahora mismo, hace escasamente una semana, José María Velo de Antelo. Sí, él fue director de la escuela diplomática, sí, y embajador y cónsul en varios lugares de ahí está reflejado cuando usted
tenía un plan, se iban a inscribir, no aparecieron compañeros, ni le avisaron que no iban a ir. No, es que... Y usted llegó y se apuntó rápidamente, casi le retiran a usted de la política. Bueno, y es cuando usted consigue el escaño. Mire, yo siempre he sido partidario de un movimiento unitario y lo puse de relieve en una conferencia totalmente lleno, el salón de actos del Hotel Meliá Castilla, con periodistas. Bueno, además coincide con lo que estoy diciendo. Vamos viendo imágenes de la campaña electoral, concretamente, y le traeré recuerdos de esas elecciones que hubo el 15 de junio del 77. Prosiga. Bueno, en el 77 hicimos una alianza nacional 18 de julio que fracasó estrepitosamente, como era lógico, porque en el plan de la transición no se podía proponer al pueblo español una candidatura con éxito del Partido Socialista. No tenía fuerza para vencer al llamado franquismo sociológico. Pero claro, entonces se proyecta para poner en marcha la transición que los que se presenten en una candidatura sean personas que ganen o que tengan la confianza en principio del pueblo español. Entonces se funda un partido, Alianza Popular, al frente hay 6 exministros de Franco y un director general. Claro, eso era para el hombre de la calle, el franquista sociológico, los hombres que al morir Franco implantarse una democracia defenderían lo que llaman valores innegociables por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces era lógico que nosotros no triunfásemos en eso. Bueno, fíjese cómo tenía usted la Plaza de Toros de Madrid, ¿eh? Bueno, es que había actos realmente muy hasta la bandera, en aquella campaña. Sí. Bueno, los que estaban allí vivos pues lo recordarán también, ¿verdad? Y verán si depositaron su voto a favor de Alianza Popular, cuando realmente lo que estaban votando bajo la palabra reforma, bueno, el anterior de la mía dijo que era una más de las leyes fundamentales, y Braga diciendo que no había que desmontar la obra de casi 40 años de Francisco Franco, y el propio Adolfo Suárez, en verdad, yo tengo sus discursos de cuando era vicesecretario y secretario general del movimiento, de fidelidad absoluta a Franco, y decía después, siendo presidente del gobierno de la transición, que habíamos caído del túnel de la dictadura en Italia, claro, cosas que inverosímiles. De forma que a mí no me extraña. Lo cierto es que lo importante fue por las elecciones del 79, en que se publicó un artículo en tercera página de ABC de Fraga, La derecha posible, de la cual fuimos excluidos diciendo que éramos los de la solución de hierro. Oiga, pero si usted ha sido ministro de Franco, embajador de Franco, hombre, yo no he sido ni ministro, ni embajador, ni general de Franco. Entonces, claro, esto que escondía en el fondo de la ruptura, unos quizá la reforma la hicieron de buena fe, pero otros creo que realmente no la hicieron, ¿verdad? Si le parece, vamos a ver una pieza. Sí, vamos a ver lo que usted está espléndido. Yo tengo que decir, y ya no solo para los más jóvenes, sino para los más mayores, que ¿usted se acuerda de Miguel Marín? Miguel Marín, cuando está en las hemerotecas, Miguel Marín, presidente de las Cortes del Partido Socialista, cuando dejó las Cortes le hicieron una entrevista, creo recordar que era para El País, y le preguntaron y él respondió, y dijo que para él, el diputado, el político más de lujo, más impecable en sus intervenciones en el Congreso desde la muerte de Franco, había sido Blas Piñar. También algo parecido dijo Julián Guita. O sea, Julián Guita dijo que era el más, con más calidad oratoria, el orador más importante que había tenido el Congreso. Y así, aunque las ideologías sean distintas, así lo consideran muchos. Y de este corte que vamos a ver a continuación, sé de buena tinta que cuando terminó su intervención, que fue el 25 de febrero del 81, en la investidura de Calvo Sotelo, Adolfo Suárez le pegó 2 abrazos, 3 abrazos a don Blas Piñar y le dijo, has estado magnífico, con un par, más o menos. 6 puntos suspensivos. Muy bien, lo vemos y lo escuchamos, don Blas Piñar en las Cortes Españolas. Señor Calvo Sotelo, no vea en mis palabras en absoluto ninguna actitud de hostilidad. Tengo para su ilustre apellido
tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España, respeto, simpatía y admiración. Pero respeto, admiración y simpatía que no me impiden votar que no a su investidura como presidente del Gobierno. Las razones son claras. En primer lugar, el Gobierno que formaría Su Excelencia sería un Gobierno monocolor de la Unión de Centro Democrático, que tendría forzosamente que responder al programa electoral del partido, como ha dicho por otra parte su presidente en unas declaraciones de estos días, y tendría que cumplir imperativamente los mandatos de la Constitución. No consiste gobernar solo, como dijo el señor Calvo Sotelo, en elegir. Consiste en elegir bien, en elegir al servicio del bien común, en ir perpetuando las adhesiones e irlas incrementando. Y es cierto que no se perpetúan las adhesiones ni se incrementan las mismas cuando, como el propio posible presidente del Gobierno afirmaba, que hay un clima generalizado de desencanto, de desesperanza, de inseguridad y de pesimismo. Un sistema político, cualquiera que sea su nombre, no se justifica solo por unas declaraciones programáticas o estampadas en el texto respetado de una ley, porque obras son amores y no buenas razones, sino sencillamente por sus hechos. Y el bien común al que debe servir un gobierno, y este será un gobierno de UCD, que no puede manejar las palabras continuación, continuidad y continuismo, porque una de las tres cosas, y las tres son exactamente la misma, es evidente que no respeta ni ha garantizado, al menos en estos años, los ingredientes sustantivos del bien común, que son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la propiedad privada, que es la garantía de la auténtica libertad, e incluso el derecho al trabajo. El derecho a la vida, porque parece que el derecho único que existe es el derecho a matar. El derecho al honor, porque se difama diariamente. El derecho a la propiedad privada, porque se confisca por el doble método de la inflación de una parte y de una presión fiscal que está reduciendo a la miseria a millones de españoles. El derecho al trabajo, porque todos hemos denunciado aquí y reconocemos que aumentan en proporciones gigantescas las tasas de desempleo. Y finalmente, incluso el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión y por una parte se autorizan o se toleran manifestaciones con exaltación de terroristas y del terrorismo, con personas encapuchadas, portadoras incluso de metralletas, mientras se prohíbe una manifestación en la que no solamente se pretendía afirmar la unidad de España y condenar los actos del terrorismo y de los terroristas. Economía, sí. Energía nuclear, sí. Yo me he manifestado en esta Cámara a favor de esa energía nuclear, que es la única que puede salvar nuestra economía en un futuro inmediato, pero mientras tanto, por unas razones o por otras, la central nuclear de Lemóniz se encuentra en paro. Se afirma que hay que dedicar mayor interés a la inversión de los capitales privados y aumentar la productividad. Pero ¿quién invierte si sabe que su inversión es absolutamente ineficaz? ¿Y quién produce si sabe que no existe mercado para aquello que se ha producido? Tratamiento preferente para los agricultores que no pueden seguir siendo ciudadanos de tercera o cuarta categoría, porque ellos nos dan de comer a todos los españoles. Sin embargo, hay que pensar que si los españoles tenemos que comer y las condiciones climatológicas, como usted ha apuntado muy bien en el día de ayer, no son adversas, ¿a qué obedecen esas exportaciones de cereales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que pueden ser necesarios para el consumo nacional? Tratamiento preferente a los hombres que viven del mar, pero cuando un Estado es débil no puede defenderse en el exterior y nos van regateando, quitando las posibilidades de pescar en los caladeros de Marruecos y del Sáhara, y también se nos regatean o se nos arrebatan las licencias para pescar por los portugueses y por la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues sí, esto no es ningún espejismo, esto es realidad, esto ni ficción, esto se produjo en las Cortes hace ya muchos años y parece que es una intervención de don Blas Piñar en las Cortes de ahora. Es prácticamente todo de rabiosa, triste y lamentablemente actualidad. Pero ha aumentado, en este momento ha aumentado.
Yo no podía por eso. prever que llegaríamos a estos límites, porque lo que está consiguiendo es descristianizar al pueblo español, poner en grave peligro la unidad política e histórica de España y cambiar ideológica y moralmente a los españoles sobre 3 pilares, que son el perjurio a todos los niveles, ya sabe quien me escucha lo que quiero decir. Por la mentira, hay que ver las manifestaciones, que la palabra la usó una manifestación por vez primera ante la lengua española, embustero, 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 o sea, la mentira. Y finalmente la corrupción generalizada en toda España, como se ve clarísimamente. Bueno, ¿usted qué opina de que el rey haya firmado? Bueno, mire, en la ley 85 se planteó el problema de la sanción de esa ley por el jefe del Estado español. Bien, entonces hay un canon en el Código Canónico que habla el que procura el aborto, si éste tiene lugar, queda excomulgado, me parece que dice la sentencia. ¿Qué alcance tenía el que procura? Sí, pero la Iglesia hace distinciones de clases y de personas. Bien, por eso, pero las distinciones parten de la ambigüedad. Cuando una palabra es ambigua, caben muchas lecturas y muchas interpretaciones. ¿Quién es el que procura el aborto? Entonces hay que ir a la decisión de la lengua para ver lo que quiere decir la palabra procurar. Pero como puede haber opiniones distintas al amparo de esa ambigüedad, pues entonces resulta que puede decirse que el rey en una democracia es un irresponsable, o sea, un no responsable por haber puesto su firma al pie de la ley del aborto. Pero yo digo lo siguiente, mire, una de dos, si eso es así, hay que tener en cuenta que hay un precepto superior a aquello que se dice interpretando la Constitución, disculpando al rey por esa firma. Y es que hay un precepto que es verdad revelada, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Constitución es una obra de hombre, está claro. Muy bien, vamos a ir viendo imágenes que a usted le va a traer muchos recuerdos, porque cuando usted, la apertura de esas Cortes, que usted fue diputado, y estaban enemigos políticos a rabiar, o sea, lo tendrá que recordar. Era la primera vez que entraba en las Cortes Santiago Carrillo, la Pasionaria, Rafael Alberti, Blas Piñar, o sea, es que estaban todos ahí. La verdad es que eso debió de ser muy emocionante. Usted lo recuerda, ¿no? Como si fuera ayer. Sí, mire, yo lo recuerdo porque yo recibí prácticamente una felicitación precisamente de los bedeles del Congreso, ¿verdad? Como yo no sabía eso de que la derecha se sentaba en un sitio, la izquierda en otro, el centro en otro, pues yo vi un sitio vacío y me subí. Y claro, pasé al lado pues, de los diputados socialistas y comunistas. Y decía, no sé quién fue, si Felipe González, don Santiago Carrillo, mira, ese iba con los nuestros. La verdad es que yo me senté al lado de algún diputado socialista que procedía del Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Y era gente, pues hombre, muy respetuosa y el trato con ellos, muy breve, pues no fue realmente referente ni desagradable, eso es cierto. Sí, sí. Bueno, No, pero yo ayer estaba cargado de anécdotas. A mí muchos de los que aparecen ahí, y algunos ya tristemente desaparecidos, me han contado cada anécdota de esta apertura de las Cortes. Bueno, mire, alguien me podría llamó hacer a mí un programa. el llanero solitario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pide conseguir una cosa, el máximo respeto posible de la Cámara. El máximo, es decir, que estaban prácticamente los escaños vacíos y cuando decían que iba yo a intervenir, aquello se llenaba por completo. Yo no creo más que una vez que alguien dijo algo, digo, yo ruego a ustedes el mismo respeto con que yo escucho la palabra de aquellos que son mis adversarios políticos. Y luego un silencio sepulcral. Mire, y hablando de amistades, sabe que no la cita y esto es muy importante, mi amistad personal con Juan María Vandrés. Bien. Tenía sentido del humor, yo gracias a Dios lo tengo y eso me compensa de otras cosas muy desagradables, ¿verdad? Pues Juan María Vandrés y yo fuimos muy buenos amigos, tanto. Nos hicimos recíprocos favores, que me dedicó un libro con la siguiente dedicatoria: de las antípodas políticas, pero con mi amistad y mi afecto. Y yo recuerdo que le contesté, bueno, yo que te regalo a ti,
Digo, ya sé, te voy a regalar Revelaciones del Palmar del Troya, el rey. Muy bien. Los espectadores estarán preguntando, ¿cuántos años tiene don Blas Piñar? Yo lo sé, pero quiero que lo diga él. Si Bueno, yo tengo 91 años, me parece que son diciembre, enero, febrero, marzo, 91 años y casi 4 meses. Muy bien, don Blas, es un lujo lo que he preparado ahora, porque no solamente es una intervención en ese Parlamento, sino es luego un rifirrafe que tiene con Calvo Sotelo desde cada uno de su escaño. Lo vemos y lo escuchamos. Se ha hablado de las autonomías y, señor Calvo Sotelo, usted creo que parte de un error lógico, porque usted es un defensor del texto constitucional. Y en la Constitución, entre otras contradicciones, hay una evidente: el mantener el principio de la unidad indivisible de España y el principio de las nacionalidades. Y como la posibilidad de equilibrar nación con nacionalidades no existe, resulta que en este momento los poderes públicos de los entes autonómicos, en muchos casos y circunstancias, no hacen la exaltación de una nacionalidad dentro de esa nación única e indivisible, sino, como se ha dicho, de la propia personalidad nacional de lo que entendíamos que era tan solo una región española. Cuando los poderes públicos son poderes del Estado en las comunidades autónomas, todavía la tesis es admisible. Pero cuando esos poderes públicos en la comunidad autónoma se ponen al servicio de un ente nacional para construir su propio Estado, estamos, como estaba apuntando muy bien ayer el señor Calvo Sotelo, ante la autodestrucción del Estado nacional. El Estado nacional se convierte en un almacén de retales. Y porque esta posibilidad de equilibrio entre la unidad de la nación y las nacionalidades no es ni filosóficamente ni prácticamente posible, es por lo que tenemos un bache fundamental mientras el texto constitucional se mantenga firme. Y por último, el tema de la inseguridad ciudadana. Dijo ayer el señor Calvo Sotelo, y está escrito en el discurso, algo para mí moralmente muy grave. Es cuando afirmaba que la violencia ya no tiene ninguna justificación ni pretexto para que sea lícita. Lo que a sensu contrario equivaldría a decir que ha habido momentos o hay ocasiones en que esa violencia ha tenido justificaciones y pretextos. Ahora bien, ¿cómo puede ocurrir que en España existan grupos políticos que entiendan que todavía, a pesar de la opinión del señor Calvo Sotelo, existen motivos que hacen lícita y justificable la violencia? Está indirectamente el señor Calvo Sotelo, por supuesto sin quererlo, sin planteárselo así, argumentos a los grupos terroristas y a la ETA especialmente, para que, entendiendo que hay causas que justifican la violencia, realmente practiquen el asesinato, el secuestro, también la tortura y, por supuesto, la extorsión por el impuesto revolucionario. Ha hablado, con toda razón, por consiguiente, de la violencia, y termino, señor presidente, ahora mismo. Mientras esta violencia exista, mientras la inseguridad ciudadana exista, hay que seguir proclamando no solo que hay que condenar la violencia, proceda de donde proceda, sino que la violencia no puede constituir jamás un instrumento para el quehacer político. Y por estas razones graves, y porque además se ha omitido toda alusión a temas tan de actualidad y tan importantes y tan graves como es el tema del matrimonio y el divorcio, como es el tema de la autonomía universitaria, y porque no se ha abordado el tema de fondo, que es la revisión del texto constitucional, mi voto, señor Calvo Sotelo, será negativo para su investidura. Nada más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Calvo Sotelo. Señor presidente, señor diputado, con toda cortesía, pero con toda firmeza, tengo que hacer una puntualización. El señor diputado ha empezado diciendo que tiene respeto y admiración por mi apellido. Yo he entendido que se ha referido a José Calvo Sotelo. Quiero recordarle que en los primeros años 40 se publicó un libro titulado Biografía apasionada de José Antonio, que dedica un capítulo entero a hablar ofensivamente de José Calvo Sotelo. Ese libro estaba agotado y hace unos años la editorial Fuerza Nueva, con prólogo del señor diputado, lo reeditó. Por lo menos en ese momento hubo un paréntesis en su admiración y en su respeto. Tiene la palabra el señor Piñar. No puedo aceptar, naturalmente, las palabras del señor Calvo Sotelo,
porque esas palabras tendrían que ser dirigidas al autor del libro. Y por otra parte, creo que he dado en mi escasa vida política muestras bien públicas de esa admiración y de ese respeto a la figura del señor Calvo Sotelo, incluso habiendo sido multado últimamente con 250.000 pesetas por colocar una corona en el monumento que todavía tiene en Madrid. Todo un lujo haber escuchado la intervención en aquella época de don Blas Piñar, y todo un lujo, don Blas, de haber estado aquí esta noche. Yo, antes de nada, no sé que se me olvide, le voy a hacer un pequeño obsequio en nombre del programa, y muchas gracias a la antigua relojería en Madrid, que en la calle de la Sal. Que esa brújula oriente por el buen camino. Pues muchas gracias, don Blas. A ustedes, ¿qué les voy a decir? Que muchísimas gracias. Y ya para despedirme les voy a decir algo. Dentro de todo el cariño y de todos los que me mandan correos y tal, fíjense qué estúpidos. Hay quien dice que yo soy rojo y otros dicen que yo soy facha. Y yo creo que todo depende del lugar desde donde se mire. Fíjense ustedes, ustedes están ahí y ustedes en realidad me están viendo a la izquierda, de izquierdas. Me están viendo ahora mismo en el extremo izquierdo de sus pantallas. Y resulta que yo estoy aquí sentado a la extrema derecha de don Blas Piñar. Qué estupidez los que dicen que soy rojo, y qué estupidez que yo sea facha. ¿Saben lo que soy? Yo soy el hombre de los recuerdos, que les quiere mucho, y les espero la semana que viene.